Vamos a empezar platicando acerca de una introducción a la endocrinología, que va a ser el tema de tercer parcial que vamos a iniciar abordando. Y pues en ese tema, lo primero que les tengo que comentar es que en México se han hecho grandes avances de la endocrinología, sobre todo acerca de la endocrinología vinculada a procesos regulados por nutrientes. Entonces, de hecho, es importante pues que sepamos que en nuestro país una de las instituciones más conocidas con tecnologías, personal y trabajo innovador es el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, y que el doctor Salvador Subirán, pues iniciando en el Hospital General, pero luego trasladándose a las eh, instalaciones que ahora están en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, fue pionero en el trabajo que hasta hoy eh, conocemos acerca de qué tan importantes son los nutrientes para desarrollarnos, sobre todo eh, en todo ese desarrollo que tiene que ver con regulación de algunas hormonas. Entonces eso es algo bastante importante. En cuanto al sistema endocrinológico, pues podemos ver que hay muchas glándulas que controlan, o se sabe hasta ahora que controlan la actividad de nuestro cuerpo, y pues tenemos que tener en mente que hay señales en nuestro cuerpo que pueden ser a través del sistema nervioso, pero también hay algunas señales de algunas células para ellas mismas que se llaman autocrinas, señales de algunas células para sus cercanas que se llaman paracrinas, o incluso algunas cercanas, a pesar de que las pueda separar un poco de materia laxa entre ellas, y aquellas señales endocrinas, que son aquellas señales que una célula libera, llegan al torrente sanguíneo y después pueden incluso alcanzar a una célula que esté a distancia pues de esa célula que liberó la señal. Entonces, endocrino quiere decir segregar hacia adentro, quiere decir, o sea, liberar algo hacia el mismo entorno interno, ¿sí?, de nuestro cuerpo, que el compartimento central interno que comunica todas las células puede ser extenso, pero podemos como médicos o para su estudio limitarlo hacia la circulación sanguínea. Junto con el sistema nervioso, el sistema endocrinológico tiene múltiples actividades en el organismo, y a lo mejor son los sistemas de los cuales conocemos más actividades a regular. En esencia, esto está regulado por hormonas. ¿Y qué quiere decir una hormona? Pues quiere decir que empuja, que impulsa, que avienta, que hace que algo funcione. Y las hormonas son producto de la secreción de ciertos órganos del cuerpo. Animales y plantas también pueden producir hormonas que se transportan a la sangre, les decía, bueno, las plantas a los jugos del vegetal, al compartimento central del vegetal, y generalmente excita, inhibe o regula de alguna manera la actividad de algunos órganos o sistemas de órganos. Las hormonas que conocemos tienen por su naturaleza una clasificación en donde el primer grupo lo constituyen las proteínas y polipéptidos, el segundo los esteroides, el tercero derivados de tirosina, que se llaman aminas, y el cuarto icosanoides. Estas hormonas, las primeras peptídicas, pues se entiende que son cadenas de aminoácidos, y por eso se les llama así peptídicas, y comúnmente son hidrosolubles. Uno de estos ejemplos puede ser la insulina. Después están
las aminas, que son derivados de tirosina, y ahí podemos encontrar las catecolaminas, que también son hidrosolubles, pero podemos también encontrar a las hormonas tiroideas, que vamos a ver después con más detalle que son al menos un complejo de dos tirosinas, en donde la reacción hace que disminuya su hidrosolubilidad y se conocen estas hormonas como liposolubles. También dentro de esas liposolubles están otro grupo grande de hormonas que se llaman esteroideas, pero vienen del colesterol, y tras la acción de diferentes enzimas pues podemos encontrar mineralocorticoides, glucocorticoides, hormonas sexuales masculinas, femeninas, y algunos otros tipos de hormonas especializadas, todas ellas que por su estructura recuerdan el colesterol, y se les conoce como esteroides. Podemos estudiar las hormonas de acuerdo a estos grupos en los cuales pertenecen, y podríamos decir que estas hormonas, por ejemplo las peptídicas y proteínas, las podemos estudiar de acuerdo al órgano de donde son producidas. ¿Sí? Por ejemplo, en el hipotálamo se producen muchas sustancias que van a tener efectos en la adenohipófisis sobre todo. ¿Sí? Aquí hago un paréntesis para que nos familiaricemos algo con la nomenclatura. ¿Sí? Todo aquello que va hacia algún lado, vamos a ver el término tropos, que dice que se dirige a, entonces aquello que digamos que es tirotropina quiere decir que se dirige hacia la tiroides, aquello que digamos que es corticotropina que se dirige hacia la corteza, la suprarrenal, y así. Entonces todas las hormonas que se producen en el hipotálamo se dice que son hipofisiotrópicas, quiere decir que van hacia la hipófisis. Y el otro la otra determinación con la cual tenemos que familiarizarnos es trofos, o de trofismo, que indica que nutre, que hace crecer algo, que alimenta a un órgano hacia donde se dirige. Entonces, así podemos encontrar que hay algunas hormonas, por ejemplo, la tirotrofina, que es una hormona que hace que la glándula tiroides crezca o se nutra. En este caso, por ejemplo, la tirotropina y la tirotrofina son la misma hormona, pero no en todos los casos es lo mismo, ¿no? Pero estas son las terminaciones que comúnmente encontrarán en sus libros de texto. Aquí está entonces del hipotálamo, les decía, la hormona liberadora de la tirotrofina, la hormona liberadora de las gonadotrofinas, la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y la somatostatina. Y así, como pueden ver en esta tabla, hay diferentes hormonas producidas en cada uno de los órganos. Todas ellas, las que se presentan en esta diapositiva, son peptídicas o proteicas. Ahora aquí podemos ver de las hormonas esteroideas, que también se producen en una buena cantidad de órganos. Están en la corteza adrenal, el cortisol, la aldosterona y algunos andrógenos, en los testículos la testosterona, en los ovarios estrógenos y progestágenos, así en el cuerpo lúteo y la placenta también, y en el riñón algunos derivados de la vitamina D3 que también son esteroideos y se consideran hormonas. En la clasificación de hormonas aminérgicas o derivadas de la tirosina, podemos encontrar que el hipotálamo produce dopamina, la glándula tiroides, teiodotironina y tetraiodotironina, también conocida como tiroxina, y en la médula adrenal, norepinefrina y epinefrina. Para sintetizar y secretar hormonas peptídicas, pues tenemos que tener en mente los procesos por los cuales cada una de ellas ocurre, pero los podemos clasificar en pocos sistemas también. Entonces,
Podemos usar incluso la misma clasificación que llevamos de origen y pues las hormonas peptídicas como cualquier eh, proteína, ¿sí? O cualquier cadena pues, de aminoácidos se produce leyendo el DNA, transcribiéndolo, de ahí surge el RNA mensajero, se traduce y la traducción produce una proteína que en ciertas ocasiones a través del aparato de Golgi se introducen algunas vesículas secretoras y se libera. En el caso de las hormonas es común que pase esto y que la liberación se regule por incrementos de calcio o AMP cíclico. En el caso de la síntesis y también la liberación de hormonas esteroideas, estas tienen diferentes fuentes, dijimos que surgen del colesterol y el colesterol puede producirlo la célula que produce la hormona o puede adquirirlo a través de receptores sobre todo de lipoproteínas de baja densidad, desde los cuales obtiene estos esteres de colesterol y el colesterol entonces se va a transformar a algunos hormonas esteroides, de los cuales vamos a ver los detalles más adelante, pero les comento que inicialmente las hormonas más sencillas entre las esteroideas de armar serían los progestágenos. De ahí después podríamos producir andrógenos y finalmente estrógenos. Por ahí desde los progestágenos también podemos obtener mineralocorticoides y glucocorticoides. En la síntesis de hormonas de aminas, pues a partir de la tirosina y por acción de la tirosina hidroxilasa, dopa descarboxilasa y dopamina beta hidroxilasa, en algunos casos por la N-metiltransferasa vamos a obtener a las catecolaminas en la médula de la suprarrenal, esencialmente para el caso de la última hormona, en muchos sistemas para la norepinefrina y en algunos sitios, en particular en el sistema endocrinológico, pues desde algunos núcleos del hipotálamo hacia la hipófisis. ¿Sí? Y por otra parte, vamos a ver después con más detalle, pues se producen las hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Para que estas hormonas puedan llegar a sus blancos se le llama la célula a la cual van a alcanzar para tener el efecto biológico, podemos entender que haya hormonas hidrosolubles, dijimos, y otras liposolubles. Estas hidrosolubles, que son los péptidos y las catecolaminas, pueden comúnmente ir disueltas en el plasma, pese a que tienen la habilidad en algunas ocasiones también de ser arrastradas y encajar en algunos sitios de algunas proteínas de gran concentración, como pudiera ser la albúmina, ¿sí? Pero no tienen sitios especializados en los cuales ellas puedan ser transportadas. Mientras que las hormonas hidrofóbicas, como las hormonas esteroideas y tiroideas, generalmente viajan unidas a proteínas plasmáticas acarreadoras y dentro de ellas, pues una que ejerce una buena función en este sentido sí es la albúmina, también la paralbúmina, pero algunas hormonas tienen proteínas especializadas, por ejemplo la testosterona tiene una alta afinidad a una proteína en el plasma que se llama eh, proteína globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen, que tienen sitios especializados para el transporte de estas hormonas esteroideas. También las hormonas tiroideas tienen algunos sistemas de transporte así en la sangre. Entonces, les decía, para estas hormonas hay proteínas específicas e inespecíficas. Las inespecíficas les dice puede ser la albúmina o la prealbúmina, que pueden arrastrar esteroides, hormonas tiroideas. Y las específicas, pues hay una globulina fijadora de corticosteroides, de transcortina, la globulina fijadora de tiroxina y la globulina fijadora de hormonas sexuales. Una vez que alcanzan los
receptores, ya sea de membrana o citosólicos en las células blanco, eh, pueden ejercer su acción a través de diferentes mecanismos. Generalmente ocupan como transductores a los mismos receptores que habíamos comentado alguna vez en el curso de fisiología humana, y pues que se clasifican en canales iónicos modulados por ligando, receptores acoplados a proteínas G, receptores ligados a enzimas y receptores nucleares. ¿Sí? Entonces, de la primera categoría es muy poco común que se estudien en endocrinología receptores, pero sí de las siguientes, por ejemplo, los receptores acoplados a proteínas G, pues la dopamina hace efecto a través de este tipo de receptores. De los receptores ligados a enzimas, la insulina lo hacen, y de los receptores nucleares, pues todas las hormonas esteroideas ejercen su principal acción a través de este tipo de receptores. Hay mecanismos que se pueden estudiar muy a fondo, como en esta diapositiva ponemos algunos esquemas de acción de alguna hormona que actúa sobre receptores acoplados a proteínas GS, ¿sí? Y modula a través de la dimerización de la proteína G heteroteimérica la actividad de la adenililciclasa, para después regular la actividad de una proteína que se llama proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, y posteriormente con la fosforilación de proteínas pues regular diferentes mecanismos de actividad celular. Y las hormonas esteroideas generalmente no alcanzan los receptores de membrana, sino que se trasladan al citosol, en donde alcanzan chaperoninas o proteínas de choque térmico, que lo que hacen pues es un acompañamiento, así como pues, un chaperón acompaña a una persona, no sé, alguna cita con alguna persona para cuidarlo. Pues aquí las chaperoninas o proteínas de choque térmico acoplan a estas hormonas esteroideas para formar un complejo que llegue hasta el núcleo, ¿sí? Y en el núcleo actúen sobre algunos elementos de respuesta. Así se llaman esos complejos de proteínas y DNA, que están listos para actuar en el caso de la presencia de las hormonas esteroideas. Aquí están todos los mecanismos de acción de las hormonas peptídicas. Generalmente lo hacen a través de receptores acoplados a proteínas G. Aquí vemos dos caricaturizaciones de representaciones, pues en caricaturas de la forma en la que se dan estas señales. En cuanto a los mecanismos de acción, entonces podemos dividir a las hormonas en aquellas en las que tienen acción a través de receptores acoplados a proteínas G, y estos a su vez a proteína GSA, y entonces afectan pues la producción de AMP cíclico, y están en la hormona adenocorticotrófica, las gonadotrópicas, la tirotropa, la hormona del crecimiento, somatostatina, la antidiurética, ¿sí? La coriónica, alguna que actúa sobre melanocitos, la calcitonina, la paratormona, el glucagón. Entonces hay muchas hormonas que están acopladas a este sistema, al de, eh, al de la proteína GS o GI. Después seguirían las hormonas que actúan a través de receptores acoplados a proteínas GQ, ¿sí? Entonces ahí están algunas otras. Ahí el péptido auricular natriurético actúa en otro sistema parecido al del que actúa el óxido nítrico, como en su acción regulando la actividad de la guanidilciclasa. Y recuerden que hay, dentro del otro tipo de los receptores de membrana, pero acoplados a sistemas de fosforilación o desfosforilación, muchos de ellos tirosinasas, están la insulina, los factores de crecimiento parecidos a la insulina, sus somatomedinas, la somatotropina y la prolactina.
Las hormonas esteroideas y tiroideas, que son liposolubles, pues ya había comentado en una diapositiva anterior, para que lo muestro otra vez, difunden a través de la membrana, alcanzan a receptores citoplasmáticos o chaperoninas, forman un complejo que se traslada al núcleo y en el núcleo llegan a sistemas que se llaman elementos de respuestas a hormonas. Entonces hay elementos de respuesta a hormonas tiroideas, elementos de respuesta a hormonas androgénicas, elementos de respuesta a estrógenos y así los efectos pues serán afectar la traducción de proteínas, la transducción primero y después la lectura del RNA mensajero primero y la transcripción y después la traducción, ¿sí?, de proteínas para tener algún efecto biológico. Otro tema importante, además de la acción que puedan tener estas hormonas en los órganos blancos, es la regulación que tienen de la producción de estas hormonas. Es decir, estas proteínas entonces no solo proteínas, cualquier tipo de hormonas, ¿sí? Puede liberarse en mayor o menor cantidad dependiendo de algunos sistemas de regulación y entonces eh, estas hormonas, por ejemplo aquí tenemos una hormona liberadora de corticotropina, actúa en la adenohipófisis para que se libere una hormona que actúa sobre la corteza de la suprarrenal y la corteza de la suprarrenal produce cortisol. ¿Sí? Y este cortisol lo que va a ser tener un efecto, ¿sí?, sobre la hipófisis para regular la producción de esta hormona que actúa sobre la corteza de la suprarrenal y también va a tener un efecto sobre la hormona liberadora de esta adenocorticotrópica. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay regulaciones que en algunos eh, textos lo encontramos como una regulación de asa corta y después regulaciones de asa larga. En este caso, la retroelección o retroalimentación es negativa. Quiere decir que, bueno, la hormona liberadora de corticotropina estimula la liberación de la corticotropina, pero una vez que se produce cortisol, el cortisol inhibe la producción tanto de corticotropina como de hormona liberadora de corticotropina. Entonces estas son las bases de la regulación por retroacción. Puede haber retroacción entonces negativa, pero en algunos casos también puede haber retroacción positiva. En el caso de la hormona liberadora, fíjense, las gonadotropinas, esta actúa en la adenohipófisis, se libera FSH o LH, que son conocidas como gonadotropinas, van a las gónadas, aquí en el ejemplo está el ovario, produce estradiol y el estradiol estimula la producción tanto de, gonadotropinas como de hormona liberadora de las gonadotropinas en el hipotálamo. Sí, y así pudiéramos ir con cada uno de los ejemplos, lo vamos a ir viendo en las diferentes presentaciones, pero bueno, aquí rematamos con que es la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, ¿sí?, que llega a la tiroides, y la la tetraiodotironina o tiroxina, ¿sí?, tiene un efecto a través de retroalimentación negativa, quiere decir que inhibe, pero sobre todo inhibe en la hipófisis la producción de hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Pero la regulación de la secreción es bastante más compleja que solamente determinada pues por los demás eh, factores que se observan en un eje de producción de hormonas, así se llaman ejes de producción o ejes de regulación. Entonces, por poner un ejemplo, la insulina, pues, que se libera por la alteración de los niveles de glucosa en sangre, no solamente se altera porque aumenten los niveles de plasma en sangre, ¿sí? O sea, ahí dice que aumenta el nivel de plasma en sangre, aumenta la liberación de insulina y eso hace que aumente la
toma de glucosa por aquellos tejidos que son insulinodependientes, ¿sí? Y eso pues haría entonces que disminuya la concentración de plasma en sangre y por lo tanto disminuya la secreción de insulina. Pero esto no es así de simple, no es así y los ejes, sino hay muchos más factores que regulan la secreción de hormonas en general. Por ejemplo, en el caso de la insulina, pues la concentración de aminoácidos en sangre también puede estimular a que haya más secreción de insulina y a que estos aminoácidos se tomen por algunos tejidos como el muscular, que es también capaz de adoptar estos aminoácidos, ¿sí? Y puede haber otros factores que estimulen o inhiban la secreción de insulina, ¿sí? Como un péptido inhibidor gástrico o la actividad parasimpática o algunos otros factores. Pues esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, liberamos insulina, sí, dependiendo de la concentración de glucosa que hay en el plasma, pero la liberamos de una manera diferente si, por ejemplo, estamos asustados o estamos en total tranquilidad o si incluso estamos algo que nos activa la acción parasimpática, ¿sí? O sea, regulan de una manera diferente la liberación de insulina y así lo podemos comentar para las diferentes hormonas que vamos a abordar. Como médicos, para conocer los niveles de acción de las hormonas en nuestro organismo, pues tenemos que conocer los niveles de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo y tener consciente que las hormonas libres que están en nuestro plasma son las que van a alcanzar a los receptores hormonales y los que van a ser responsables de los efectos biológicos, ¿sí? O sea, solo la hormona libre. ¿Por qué? Porque la célula endocrina va a producir hormona, pero esa hormona que se produce puede ser degradada, ¿sí? Puede ser degradada o puede ser una hormona que esté inactiva porque en el plasma está pegada a una proteína. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos una hormona libre y sobre todo eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente como médicos, que va a tener la acción sobre los receptores hormonales y los órganos blancos y que eso es lo que nosotros vamos a estar observando. Tenemos que tener en mente entonces si hay sistemas de transporte especializados o no para la hormona que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Habitualmente se ocupan sistemas en los cuales hay anticuerpos o algunas señales que se acoplan a estas hormonas libres, ¿sí? Y por los cuales se puede medir esta, esta hormona libre directa o indirectamente. En algunos casos se pueden utilizar anticuerpos que unen indistintamente a la hormona libre o a la hormona acoplada. Es escasamente utilizado. En algunos, ahora lo más común es que puedan unir a la hormona libre de una manera directa. Sí, pero hay diferentes pues sistemas también para determinar entonces los complejos que se están formando de estas hormonas y que nosotros podamos describir si hay una concentración de esta hormona baja, alta o normal en el plasma. Sí, en el esquema ahorita se está observando un sistema en el cual pues está determinando a la hormona libre. Sí, podemos ver que hay una alta concentración de hormona libre, baja o normal, dependiendo de las señales que midamos de una hormona libre marcada. Pero en algunos otros sistemas, pues se marca a la hormona que está libre. De hecho, digamos que en lugar de medirlo directamente, se mide indirectamente porque se forman complejos que se apagan y ya nada más se determina la señal de las hormonas que quedaron libres de este sistema de neutralización de hormonas. Hay muchos, no voy a entrar en detalle aquí, pero les voy a poner por ahí un
escrito de un par de páginas en donde están de manera resumida los diferentes sistemas por los cuales podemos determinar la concentración de hormonas en plasma. Y para terminar con esta presentación, les tengo que decir también que es importante conocer, que tengamos en mente la vida media en plasma de una hormona. ¿Qué quiere decir esto de una vida media para empezar? Una vida media es el tiempo en el cual de una concentración que yo medí está baja a la mitad en el plasma. ¿Sí? O sea, si yo digo la vida media de un fármaco, de una hormona, de una sustancia, quiere decir que si yo cuando lo administré y medí en el primer minuto, yo tomé una muestra de sangre de ese paciente y en su sangre había, no sé, 100 miligramos por cada mililitro de sangre, pues el tiempo que tarda en que cuando yo le tome una muestra de sangre a ese paciente tenga solo 50 miligramos por mililitro, ese va a ser su tiempo de vida media de esa sustancia. ¿Sí? Entonces, así es, esa es la vida media en plasma de una sustancia. Y también tenemos que tener en mente para las hormonas su depuración. Su depuración, ya lo hemos visto lo hemos comentado algunos temas de renal, es la cantidad de plasma que queda libre o el sistema pues que lleva a cabo, en otras palabras, la limpieza del plasma de una sustancia. Entonces, dentro de las hormonas hay una variedad grande de valores para estas dependiendo de las hormonas. ¿Sí? Las hormonas, por ejemplo, tiroideas, tienen una alta unión a proteínas. Aquí están tiroxina o tetrahidrotironina y teiodotironina. Tienen un porcentaje de unión a proteínas casi del 100% y duran 6 días, hasta 6 días para bajar a la mitad la concentración en el plasma, ¿sí? Y tiene una depuración muy pequeñita, quiere decir que apenas menos de 1 mililitro por minuto de plasma queda libre de esa sustancia, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las hormonas esteroideas, el cortisol, la testosterona y la aldosterona también tienen una unión considerable a proteínas y sus vidas medias, pues fíjense, entre más alta sea su unión a proteínas, más alta es y su depuración es menor. Fíjense, para la aldosterona aquí, la unión a proteínas es de un 15%, entonces su vida media es de 25 minutos y su depuración ya entonces es más alta. Mientras que para las hormonas peptídicas o proteicas, en esta tabla están como ejemplo la tirotropina, la insulina y la hormona antidiurética, que tienen poca unión a las proteínas, sus vidas medias no alcanzan la hora, ¿sí? Y la depuración es alta, fíjense, tienen una depuración, nuestro cuerpo es capaz de liberar 800 a 600 mililitros por minuto de la presencia de esta sustancia. Entonces, pues eso es importante. En esta presentación lo que vemos son las generalidades de todos los sistemas hormonales que vamos a revisar en este curso. Les pido que la estudien, que utilicen esta presentación incluso para repasar sobre los temas de endocrinología que vamos a ir detallando poco a poco en el curso.